Gracias, señor presidente. Señorías, señor Montoro, parece que ha clarificado usted algo más ahora en este debate el proyecto de presupuestos para el año 2013, pero quienes le escuchamos esta mañana no sabíamos si estábamos hablando de los mismos presupuestos, porque usted nos presentaba una idea global de una especie de Alicia en el País de las Maravillas y nosotros los presupuestos que hemos estudiado son unos presupuestos de recortes en un país que está al borde del rescate. Ha dicho usted de forma muy solemne que son los presupuestos más sociales de la democracia, con un 63% de recursos dedicados a la política social. Esto nos lleva a una pregunta: ¿por qué hay tanta gente entonces protestando en las distintas movilizaciones y manifestaciones a la vista de los datos que ya se conocen de los propios proyectos de presupuestos? ¿Es que la gente no se entera? Una pregunta importante. Yo creo, señor Montoro, que no sé si se ha hecho o no trilerismo con los presupuestos, pero aquí tenemos un par de cuadros de los presupuestos de hace 2 años y los de este, y hay uno que le falta un quesito. Es un quesito, por cierto, con el color de la bandera republicana. No espero que sea esa la razón por la que se lo han quitado, pero es el quesito de la deuda. Y esa no aparece en los presupuestos de este año y, evidentemente, se incrementa de una manera notoria y sustancial lo que es el gasto social. Es que si ha quitado usted los 38.600 millones de euros en esta parte del presupuesto, esa parte se incrementa en el gasto social, pero eso no es real. Al menos nos lo aclara si es exactamente así como nosotros lo interpretamos. Ha dicho usted esta mañana que había que levantar los ojos de los números, y de un presupuesto no se pueden levantar los ojos de los números, porque esos números son los que deciden cómo va a vivir la gente con respecto a los presupuestos generales del Estado el año siguiente, en el año 2013. Por tanto, sin números no se pueden discutir unos presupuestos. Tal vez se pretende que, como aquel que decía que cuando alguien mira la luna, solo los necios miran al dedo, no sé si usted pretendía que miráramos al dedo y no miráramos a los presupuestos, a la política de recortes y de ajuste que está en los mismos. Ya ha dicho usted también una cosa que es importante y que lleva una breve reflexión inicial, y es que tenemos el doble de renta que en los años 90, que este país es un país rico, que puede tirar para adelante. Y entonces hay una pregunta que es obvia: si tenemos tanta renta per cápita, si tenemos tanto Producto Interior Bruto, ¿por qué hay el doble de pobreza en nuestro país y por qué hay el doble de parados en nuestro país? Es incomprensible. Solo hay una explicación, y es que el reparto de la riqueza se está haciendo de manera injusta en nuestro país, de una forma notoria. Hemos presentado esta enmienda de devolución porque entendemos que el objetivo principal de unos presupuestos es crear el máximo número de bienestar al mayor número de personas posibles. Los presupuestos que usted nos ha presentado solo crean más paro, en nuestra opinión, más deterioro de los servicios públicos, más recesión, más sufrimiento, más dramas sociales, a más gente y más desesperanza. Son los presupuestos para los bancos, para los especuladores financieros y para los defraudadores. Son, en definitiva, unos presupuestos para el rescate. Porque unos presupuestos que pretenden crear más bienestar a más personas deben de ser creíbles, suficientes y justos en los ingresos, inversores, generadores de empleo y solidarios en los gastos. Y estos presupuestos incumplen esos 3 criterios y tienen un solo objetivo: el control del déficit a base fundamentalmente de recortes. Cumplir estrictamente el artículo 135 modificado de la Constitución española por el PP y el PSOE, que únicamente garantiza el pago de intereses y la deuda por encima de cualquier necesidad social de nuestro país, sometiéndose a todas las imposiciones de la troika, una troika que secuestra nuestra soberanía y la capacidad de decidir de este Parlamento, que ha exigido el plan presupuestario bianual 2012-2014 previamente, y ustedes lo han remitido, y eso a este Parlamento lo convierte en una Cámara de segunda lectura y no en el Parlamento soberano donde reside toda la soberanía del pueblo español en primera instancia. Ustedes han sacralizado el pago de la deuda. Recuerde la historia de Moisés y el becerro de oro. La deuda es el becerro de oro al que el Gobierno sacrifica los servicios sociales de nuestro país.
pero el derecho internacional, señor ministro, señor Montoro, existe el concepto de deuda ilegítima, la que se contrae contra los intereses de los ciudadanos de un país y que no se corresponde con las necesidades de los servicios que presta un gobierno. Señor Montoro, ¿qué parte de la deuda por la que vamos a pagar unos intereses de 38.000 millones de euros es realmente ilegítima? Estos presupuestos no son creíbles en cuanto a los ingresos por varias razones. El Producto Interior Bruto caerá más del 0,5 previsto, lo dice el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones. El paro aumentará por encima de la previsión de su Gobierno. Los propios recortes reducirán el consumo y los ingresos. El 30% de las empresas dice en una encuesta del Banco de España que el principal problema es la falta de demanda, que el crecimiento previsto de las exportaciones y el turismo no se sostienen por el estancamiento de los países que reciben nuestras exportaciones, por la reducción de los gastos de los potenciales turistas, por la escasa voluntad del Gobierno de impulsar las exportaciones y el turismo cuando reduce las partidas del ICES y del Instituto de Turismo. En resumen, señor ministro, el cuadro macroeconómico que acompaña estos presupuestos carece de credibilidad. Desde nuestro punto de vista es papel mojado y tiene incluso menos credibilidad que la palabra que le dieron a los ciudadanos de no abaratar el despido, de no recortar en educación, en sanidad o en pensiones, de no crear un banco malo, de no dar un euro a la banca, de no rescatar los bancos. Tienen menos credibilidad estos presupuestos que esas palabras incumplidas. Pero además los ingresos previstos son insuficientes e injustos. Son insuficientes porque estos presupuestos son similares a los de hace 9 años en lo que tiene que ver con los ingresos. Las reformas tributarias y de lucha contra el fraude, que ya dijimos en esta tribuna que nos parecían positivas pero insuficientes, no es cierto desde nuestro punto de vista cuando se hace el siguiente argumento de que haya una contribución fiscal excesiva en España. La contribución fiscal en España, sabe usted que está 10 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Aquí se ha reducido la recaudación, usted mismo lo ha reconocido, en 6 puntos desde el año 2007, mientras en otros países que también tienen la crisis no están afectados por la caída de ingresos, y eso tiene que llevar a algún tipo de conclusiones. El problema en España, desde nuestro punto de vista, es que pagan poco los ricos y mucho la mayoría de los ciudadanos. ¿Por qué ha caído la recaudación, señor ministro? No ha sido solo por el estallido de la burbuja y por la recesión y el paro que han aumentado. La recaudación ha caído por la reducción de impuestos a los beneficios del capital, por la reducción de la progresividad en los impuestos, por exenciones y bonificaciones fiscales especialmente a las grandes empresas y por no perseguir en serio el fraude fiscal. Y eso es por la irresponsabilidad de los gobiernos anteriores, incluido el gobierno del señor Aznar, del señor Zapatero y el apoyo también siempre en ese sentido de Convergencia y Unió. El déficit de hoy no es porque se haya disparado el gasto, no es verdad. El gasto público en España está en 4 puntos por debajo de la media de los países de la eurozona. Y usted lo sabe porque ahí está la fuente de Eurostat. El problema está en la reducción de ingresos, fundamentalmente en las cuentas públicas de nuestro país. Los ingresos que presenta, además de insuficientes, entendemos que son profundamente injustos, porque los sostienen mayoritariamente las rentas del trabajo y los impuestos indirectos como el IVA. Los beneficios del capital son los que menos pagan en este país. Con esos presupuestos los ricos siguen sin tener que preocuparse de Hacienda, ni de la tasa Tobin, ni del impuesto a grandes fortunas, ni del impuesto de patrimonio, ni tocar las ICAs, ni de la lucha contra el fraude. Los ricos están tranquilos mientras que los pobres y las clases medias hay que echarse a temblar. Los trabajadores por el IRPF somos los que pagamos más impuestos, un 43% del total. En segundo lugar, los consumidores por la vía del IVA, la inmensa mayoría. El impuesto que más crece y que ustedes cuestionaron en su día, se ingresa un 37%. Y los que menos pagan son los empresarios. Solo ingresan un 11% del total de los impuestos por los beneficios del impuesto de sociedades. Y entre ellos, además, son las pymes, pagan más que las grandes empresas desde el punto de vista comparativo. En resumen, de cada 10 euros de impuestos, 8 los pagamos los trabajadores y los consumidores y 1 euro los empresarios por los beneficios del capital. Esos son datos que me imagino que son totalmente incontestables.
Sin duda su Gobierno es un gran servidor de las grandes fortunas, no cabe ninguna duda, de los banqueros y del gran capital, pero también están sangrando a la mayoría ciudadana de nuestro país como consecuencia de lo primero. Ustedes, señor Montoro, no tienen voluntad política de combatir el fraude fiscal. Después de la injusta y vergonzosa amnistía fiscal, que además ha sido un estrepitoso fracaso, vuelve usted con un nuevo recorte por cuarto año consecutivo a la partida de la agencia tributaria, un 7,7% menos, y la no reposición del 90% del personal que se jubila en la agencia tributaria. Con menos inspectores y menos medios no se puede combatir el fraude fiscal, especialmente el de guante blanco. Por cierto, señor Montoro, ¿qué hay de verdad en esa publicación de un posible acuerdo con Suiza para firmar el acuerdo Rubik, ese por el cual nos dan una cómoda comisión al Gobierno a cambio de que no nos den las cuentas donde pueda haber dinero de supuestos defraudadores? Aclárelo. Se lo preguntaron ayer a algún diputado aquí en la tribuna al Gobierno. Aclárelo hoy, si es posible. Digo ayer en la sesión anterior, aclárelo si es posible, si esto que hay de verdad en esta noticia que está publicada en los medios de comunicación. Solo demuestra la posición del Gobierno la nula voluntad de luchar contra el inmenso fraude que es mayor, como usted bien sabe, que todo el déficit público del Estado. Se convierte usted así no solo en el ministro de las tijeras, sino en el de los defraudadores y no en el ministro de los ciudadanos, que sí pagamos nuestros impuestos con responsabilidad. Se renuncia a no abordar en serio la lucha contra el fraude y pretender controlar el déficit con recortes sobre recortes. Solo nos puede acercar esa posición a la situación griega. ¿Qué moral contributiva defiende usted cuando hace pagar solo el 10% a los defraudadores, mientras el tipo medio efectivo que pagamos los del IRPF supera el 20% y el marginal el 50%? No es comprensible. Los presupuestos no son inversores, señor ministro, destruyen empleo. Reducen la protección social, aumentan la pobreza y avanzan en la desintegración social. Usted sabe que mucha gente va a sufrir más con estos presupuestos. La reducción del gasto en los ministerios, la reducción de inversiones reales del Estado, el recorte del gasto corriente en bienes y servicios, el recorte a las transferencias a las comunidades autónomas son malas noticias para muchas pymes y autónomos y trabajadores. Cuando más falta hace el tirón público en la economía con el parón privado y el recorte de crédito a las empresas, no se puede plantear esta política. Se reduce la obra pública y los contratos a las empresas de servicios y con estos recortes usted sabe que están poniendo palos a las ruedas del desarrollo y el progreso de nuestro país. Insisten ustedes en que su máxima prioridad es crecer y crear empleo. Eso lo escuchamos todos los días. Y estos presupuestos no solo no crean empleo, sino que objetivamente destruyen empleo. ¿Cómo se puede supeditar la creación de empleo a la reforma laboral y financiera? Si la reforma laboral lleva ya más de 400.000 parados con su Gobierno desde que se aprobó la reforma laboral. Si usted sabe que la reforma financiera ha destruido miles de puestos de trabajo en las entidades de ahorros y todavía va a destruir más con la finalización de esa reforma financiera. Estos presupuestos destruyen empleo porque se recortan las políticas de fomento del empleo, porque se reduce el 2,2% los empleos en la Administración Pública del Estado, porque no se reponen el 90% de las plazas que se jubilan en todas las administraciones, porque se congelan injustamente los salarios de los empleados públicos que se les hace paganos de una crisis que no han creado y que han perdido ya. Señor Lara, comparte usted su tiempo con dos compañeros más. Lo conozco perfectamente, señora presidenta. Lo he hablado con el presidente que estaba anteriormente en la mesa. Y lleva usted ya el tiempo. Si cambia usted las normas, dígamelo. Vaya concluyendo, señor Lara. Discúlpeme, pero tengo hasta 22 minutos. Y es lo que tenemos hablado. Pues sus compañeros tendrán menos, lo siento. Voy perdiendo tiempo. Le ruego que me lo tome en cuenta. Se le ha quitado más del 25% injustamente a los salarios de los empleados públicos desde que empezaron los recortes. Eso reduce el consumo y eso también contribuye a la destrucción de empleo, además de que deteriora los servicios públicos. Señor ministro, ustedes saben que no va a reducirse el paro. Sus previsiones chocan con la realidad que provocan sus medidas. El propio Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la Comisión Europea y la COE superan sus previsiones. Estos no son presupuestos para crecer y crear empleo, son presupuestos de más paro que nos llevarán a más de 6 millones de parados en el 2013. Y detrás de cada una de esas cifras frías hay un drama y muchas humillaciones.
Estos presupuestos reducen la protección, aumentan la pobreza y la desintegración social. 1.300.000 familias con todos sus miembros en paro. 3 millones de parados sin protección. Y es una crueldad que se recorte el 6,3% en las prestaciones por desempleo con el incalificable argumento de que se reducen las prestaciones por la pérdida de derechos de los parados de larga duración. Es como robarles el pan a los hambrientos con el argumento de que están hambrientos, señor Montoro, y es incomprensible. El plan prepara, le pregunto, ¿lo va a prorrogar después del mes de febrero porque solo se computan en las cuentas hasta el mes de febrero? Dígalo alto y claro. Recortan en educación, en cultura, en sanidad, en dependencia, en industria, energía y turismo, en agricultura y medio ambiente, en investigación, en I+D+I, en cooperación, en la Agencia Española de Cooperación Internacional. Suprimen la partida de memoria histórica, recortan el 40% a los ayuntamientos para la bolsa de comida de la gente que va a los centros sociales. Parece que están ustedes jugando a hundir la flota. Han tocado y están hundiendo la sanidad, la educación y el empleo y solo mantienen intocable a la Iglesia. Ni un euro de recortes a la Iglesia y a la Casa Real un modesto recorte del 4%. Cada medida de estos presupuestos parece que es un torpedo en la línea de flotación del Estado de bienestar. Señor Montoro, en la presentación de los presupuestos dijo la vicepresidenta que solo subían las pensiones, los fondos para el pago de intereses de la deuda y las becas. De las tres afirmaciones solo hay una verdad contrastada, que suben un 33% los intereses de la deuda. Las becas se han reducido en 45 millones y sobre las pensiones le pregunto hoy, de alguna forma, comprométase con esta Cámara de si va a compensar la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones este año y se van a actualizar para el año que viene. Y si va a ser así, ¿de dónde piensa sacar los 5.000 millones que supone el coste de esas partidas? El presupuesto atenta contra el Estado autonómico y avanza la idea del Gobierno recentralizadora del Estado. Reducen transferencias corrientes y de capital, el Fondo de Suficiencia, el Fondo de Compensación Interterritorial. Incumplen lo acordado por esta Cámara en las inversiones recogidas en los estatutos de autonomía y en particular del catalán y del andaluz, entre otros. Le exigen además a las comunidades autónomas un imposible ajuste del déficit del 0,7%. Y eso usted sabe bien que se traduce en recortes en educación, en sanidad, en servicios sociales y en empleo en esas comunidades. Usted lo sabe. ¿Hasta cuándo están dispuestos a empujar, a echarle más gasolina a las calles? Porque en definitiva esto es echar gasolina a las calles. La gente que está en las calles en estos días y que irá a la huelga general no lo hace por capricho ni porque le apetece, porque la gente sufre cuando también tiene que hacer huelgas o cuando se tiene que manifestar. Está en la calle porque crece cada día el nivel de pobreza en España, porque estos presupuestos inciden en empobrecer más a la gente, porque siguen desahuciando a más de 500 familias cada día de sus viviendas, porque a muchas las desahucian los bancos que le hemos metido dinero público y que están nacionalizados, por tanto las estamos desahuciando desde el punto de vista del Gobierno y del Estado. Están porque a los jóvenes se les ha robado la esperanza y es muy difícil que la gente pueda entender que no falte dinero para los bancos, pero que falte para parados, dependientes, empleados públicos, para el empleo, para los que pasan hambre, como le decían al presidente del Gobierno en algún país, y que no falte en ningún caso para salvar a la banca. Se han inyectado 52.500 millones de euros a los bancos, respuesta que nos ha dado el Gobierno en una pregunta. Se mantienen avales por otros 72.000. Y a todo esto habría que añadirle otros 40.000 millones de saneamiento con el nuevo recorte. Se crea el banco malo para seguir socializando las pérdidas, se diga lo que se quiera. Tiene usted que explicarle a los españoles por qué se ha inventado un banco malo que se quede con los activos tóxicos de las entidades financieras. ¿Cuántos puestos de trabajo se podrían crear con los recursos que se le han puesto a las entidades financieras? Esa es una pregunta importante que tienen que conocer los ciudadanos. Nosotros entendemos que está muy claro que la banca en este país es la que realmente está marcando los destinos de nuestro país. ¿Cómo no va a salir la gente a la calle? ¿Cómo no se van a convocar huelgas generales? Las huelgas están convocándolas ustedes con sus reformas laborales injustas, con los recortes y con presupuestos como este. Con empeñarse en hacer pagar esta inmensa estafa a quienes no son responsables de ella, y ustedes lo saben. Pero quiero acabar, señor ministro, haciéndole caso en una propuesta que nos hacía. Lo hemos hecho siempre que hemos intervenido aquí en esta Cámara. Nosotros siempre estamos haciendo propuesta constructiva, propuesta alternativa, porque nosotros también queremos a este país y seguramente que le queremos más que otros que presumen de ser muy patriotas en este país
y queremos que la gente tenga trabajo. Y para eso estamos haciendo propuestas desde el punto de vista de la redistribución de la riqueza. Señor Montoro, usted sabe que hay una alternativa para controlar el déficit y obtener recursos para hacer unos presupuestos inversores y generadores de empleo. Usted lo sabe que existe la propuesta. Combatiendo el fraude fiscal y haciendo reformas fiscales justas y progresivas. Y le apunto algunas que ya hemos traído aquí en otras ocasiones a la Cámara y que vamos a volver a insistir con ellas, porque entendemos que ese es el único camino para dar una salida social a esta crisis. Instaurar un tipo impositivo del 35% en el impuesto de sociedades para los que tienen beneficios de más de 1 millón de euros. Garantizar el tipo efectivo que no baje del 25%. Eso es muy importante también. Un impuesto a las transacciones financieras, un impuesto a la riqueza que sustituya el amputado impuesto de patrimonio, integrar la tarifa del IRPF, los rendimientos del capital, incluyendo las plusvalías, retirar la subida del IVA, la injusta subida del IVA. Todo eso requiere solo una cosa, requiere voluntad política para enfrentarse al poder económico y hacer cumplir el artículo 31 de la Constitución española. Todos tenemos la obligación en este país de cumplir el artículo 31 de la Constitución española. Si no, ¿para qué tenemos los gobiernos? Si le tiembla el pulso, señor ministro, más le debería temblar, digo, al enfrentarse al poder económico, más le debería temblar conociendo los índices de pobreza que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística. Concluyo, señor ministro, pidiendo a la Cámara que rechace estos presupuestos y presente unos presupuestos, el Gobierno, que tengan rostro humano, para que de verdad en este país se abra una senda de esperanza a tanta gente que está sufriendo tanto en este momento de nuestra historia. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor ministro. Gracias, señor Lara. Señor Coscubiela.